Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Nosotros continuamos para hablar de un tema que en medio de la coyuntura política quizás no se ha hablado mucho, pero que es importante, y es que la Asamblea hace poco aprobó la ley que garantiza los derechos laborales de las personas con discapacidad y enfermedades raras. Por ejemplo, la ley incorpora medidas como la regulación del teletrabajo, también está incluida la posibilidad de jornadas más reducidas y otras modalidades que son más flexibles y que aseguren la inclusión. Así pues, esta ley tuvo el voto de 79 asambleístas y el lunes se dio esta aprobación a la llamada Ley Orgánica Reformatoria a diversos cuerpos legales para garantizar los derechos laborales de las personas con discapacidad, enfermedades raras, huérfanas, catastróficas y de alta complejidad. Una normativa que también es conocida como la Ley 59 y que tiene el propósito de garantizar las condiciones laborales justas, dignas para personas que enfrentan desafíos severos en la salud, así como también saldar una deuda histórica en este sector de la población. Bueno, la ley incorpora, como mencionaba, estas medidas clave, la regulación del teletrabajo, que existan jornadas reducidas y también jornadas más flexibles, ¿no? Que aseguren la inclusión laboral en condiciones adecuadas. También contempla incentivos para los empleadores que contraten a personas dentro de este grupo y sanciona expresamente el acoso laboral vinculado a la condición del teletrabajador. De acuerdo a un comunicado que emitió la Asamblea, con esta aprobación, el legislativo ratificó su compromiso con los derechos laborales de las personas con discapacidades y enfermedades raras, reafirmando su papel en la construcción de una sociedad más equitativa. Enhorabuena por este proyecto de ley que ha sido aprobado, que ahora ya es ley. Estamos con Félix Galarza, él es presidente de la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras, de la FERPOF. Y justamente vamos a preguntarle cómo ve esta aprobación de esta ley, que como mencionaba, tanta coyuntura política no se ha hablado mucho, pero es muy importante lo que ocurrió el lunes. Gracias, Félix, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por estar aquí en la cabina de Radio Sucesos y aceptar esta entrevista para darnos su visión de este cuerpo legal y de los beneficios que traería. ¿Cómo ve usted esta ley que ha sido aprobada el lunes? Muy buenos días con todos y todas, a los oyentes y televidentes. Para nosotros como grupos prioritarios, como personas con enfermedades raras y discapacidad, es importantísimo que estas normativas vayan cambiando. Como usted lo decía, hemos sido olvidados por muchos años y estas leyes reformatorias son importantes porque tiene varios ámbitos en donde hay cambios para con nosotros. Las personas que conviven con enfermedades raras, el 80% son proclives a una discapacidad física u Así es. orgánica. Entonces va concatenado con aquello y eso es lo que queremos siempre, que se hable en ese sentido, pero aquí vienen otros componentes. El hecho mismo de que necesitamos un registro real de personas con discapacidad, con enfermedades raras. Hablamos del RU, el Registro Único de Enfermedades Raras, que se lo lanzó hace 2 años, pero no ha funcionado. No tenemos data, ¿cómo podemos saber dónde están ubicados? Se lo ha ¿Por qué pedido. no ha funcionado? ¿Qué es lo que ha pasado? En el transcurso de este gobierno no se lo ha topado al RUER. Ha estado ahí estancado, la herramienta, el software como tal, no funciona, no sirve. Uno quiere ingresar para ingresar a un paciente, a un miembro de alguna organización y no existe. Entonces, bueno, un llamado para que esto pueda tener oídos en el gobierno y pueda activarse y pueda funcionar como debería ser. Ahora, hablando específicamente, Félix, del cuerpo legal que se acaba de aprobar, ¿qué expectativas tenemos de que se ejecute, de que esto funcione, que ayude de alguna manera a las personas que están viviendo estos desafíos en su salud a causa de ese tipo de enfermedades? Y bueno, aquí viene un tema también que esperemos que el Ejecutivo lo revise, no sé, lo vete parcialmente o o lo firme como tal, pero que no lo vete totalmente, porque tenemos todavía ese espacio, ¿no? Esa instancia que no se ha cumplido. Sale de la Asamblea, pero no sabemos si va a regresar como otras leyes, entonces, si lo aprueba sería algo significante para nosotros. Tenemos un punto de partida para lograr todos estos objetivos.
en los puestos, la estabilidad laboral, que haya estas licencias médicas, los incentivos económicos. Entonces, Ujú. es súper importante en este sentido que tengamos este cuerpo reformatorio. Bueno, importante, de los aspectos que están contemplados en esta ley, ¿cuáles son los que más destacaría, los que cree que si es que se ejecutan, van a funcionar, van a ayudarles en el día a día en el tema laboral? En primer lugar, la estabilidad laboral, porque una persona, un sustituto, que reemplaza a una persona con una enfermedad rara o discapacidad, tiene que tener esa estabilidad laboral para poder llevar el pan a su casa. Las leyes que acogen a las personas que conviven con discapacidad o enfermedades raras deberían estar presentes y hacerlas valer. En muchos casos hay personas que por motivos que tienen un hijo con una enfermedad rara, una discapacidad, tienen que pedir permisos para acudir a citas médicas Ujú. y siempre eso es para, digamos, tienen rehabilitación o tienen que acudir porque necesitan tener un equipo multidisciplinario de médicos que les atienda y las citas son seguidas. Entonces, yo creo que lo más importante de la estabilidad laboral y estos incentivos que pueden tener, sabemos que no son no económicos, Claro. ¿no? Pero se pueden trabajar desde ahí e igual aquí habla también del registro y reporte. Eso es importante porque el Ministerio de Trabajo, tanto como el IES, van a conocer de ello y van a dar ese espacio para que las personas que son los sustitutos, la persona con discapacidad o con enfermedad rara, pueda ser partícipe de ello. Félix, cuéntanos cuáles son los desafíos de las personas que padecen este tipo de enfermedades, que como dice su nombre, son enfermedades raras, ¿no? Y que muchas de ellas generan a la larga un tipo de discapacidad. El, Partimos de que no hay un centro de referencia de genética para detectar las enfermedades raras, ¿no? O sea, no se creó el CGM en el 2011, pero está siempre con 4 patologías en el tamizaje neonatal y no ha avanzado de ahí. Ujú. Muchas personas viven con un subdiagnóstico. Llega donde el médico le dice, puede que tú tengas esta enfermedad, porque no hay un estudio genético que avale que tiene este tipo de enfermedades. La red de salud no cuenta con laboratorios para hacer estos estudios genéticos que son de alto costo en muchos casos. Entonces, desde ahí parte, esta es la ruta del paciente, eh, es, ¿cómo le diría para no ser tan peyorativo? Pero es tan difícil que a veces el paciente tiene que pasar 10 años para tener un diagnóstico preciso de la enfermedad Claro. que le conlleva. Y Claro, muchas muchos veces es muy difícil diagnosticar hasta que ya avanza, ¿no? La enfermedad. Y ahí viene el problema, que vienen las secuelas de la Claro. enfermedad y le cuesta mucho más al gobierno. Hay personas que mueren sin saber que tuvieron una enfermedad rara y que eso le conllevó una discapacidad y a otras comorbilidades, a otras enfermedades a partir de la enfermedad de base. Claro. Ese es el problema. Ese es el problema, Serray. No hay equipos multidisciplinarios de médicos, especialistas que puedan atender a estas personas. Necesitamos siempre especialistas porque solo el 5% de personas con enfermedades raras son candidatos a un tratamiento farmacológico. El Solo el 95%, 5%. solo el cinco Wow. por ciento. Y por esos 5% el Estado no lo cubre como tal. En ciertos casos tenemos que judicializar Así los es. tratamientos y el 95% de personas que no tienen un tratamiento farmacológico, que necesitan médicos, estar ahí siempre monitoreándose para que las secuelas no sean muy fuertes. Entonces, Claro. necesitamos para ellos también esta atención. Entonces, imagínense, solo el 5% son Hay candidatos. muchos desafíos sin duda que enfrentan las personas que padecen enfermedades raras y que tienen también discapacidades a causa de estas enfermedades. Félix, en ese sentido, este cuerpo de edad que fue aprobado el lunes cumple con las expectativas, con las demandas de los colectivos que se han unido justamente para luchar por sus derechos, o cree que todavía falta mucho más para incluir las necesidades que ustedes tienen. Bueno, es un punto de partida, como le decía, ¿no? En varios aspectos, al reformar varios códigos, vemos que va a estar en varios lugares, pero sería más importante que haya una ley de enfermedades raras, como lo tiene Chile, recién lo aprobó, lo tiene Ujú. Perú, lo tiene Colombia, entonces donde todo este compendio de leyes vayan a favor de las personas que conviven con enfermedades raras. No queremos dejar afuera a nadie, porque eso también Claro, habla de personas con enfermedades catastróficas como cáncer, VIH, diabetes, estamos segmentados en dos grupos en Ecuador, raras y así catastróficas. es.
Y las personas con discapacidad que están inmiscuidos en los dos grupos, porque cualquiera de estas enfermedades Así. produce una discapacidad. Entonces necesitaríamos una ley integral que vaya a favor de todos los pacientes, indistinto de que sea raro o catastrófico, sino que sea para todos como tal y un cuerpo legal bien hecho como tal. Eso no está ni en proyecto, no hay un anteproyecto, no existe en nuestra legislación. Tenemos desde el año 2022 que la ex asambleísta Natalie Viteri dejó un proyecto de ley para enfermedades raras y catastróficas, pero igual no se movió. Nosotros dimos insumos, trabajamos en mesas. O sea, eh, está un proyecto de ley hecho y estaría ahí en borrador en la Asamblea. ¿Qué le puedo decir? Nosotros dimos los insumos, lo perdieron. Después fuimos otra vez, Wow. no lo tenían. Después ingresaron otros tipos de patologías como tal. O sea, se hizo todo, hablando coloquialmente, un shampoo. O sea, la ley como tal hay que comenzar de cero, hacer una buena ley como lo está haciendo Chile. Nosotros hemos pedido ese apoyo de los países que ya han avanzado para, bajo Ujú. esas normativas, incluirlas en el Ecuador y en los aspectos que podamos, nosotros dar esto para que no podemos inventar el agua tibia, ya está hecho todo. Exacto. Solo debemos emular lo que funciona. Lo tiene Colombia, lo tiene Perú, lo tiene Chile, lo tiene Uruguay, lo tiene Brasil. Y nosotros estamos a espera de ello. Entonces es importante que haya una ley de enfermedades raras como tal, hablando del grupo al que pertenezco. Bueno, eso sería importante, amigos. Son las 7:34. Dialogamos con Félix Galarza, el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras, la FERPOF. Hablamos a propósito de esta ley que fue aprobada el lunes, que garantiza derechos laborales de las personas con discapacidad y con enfermedades raras, pero vamos más allá con Félix porque él dice que se necesita en realidad una ley integral que ya está en otros países y que está funcionando. ¿Qué tendría que incluir este cuerpo legal, Félix, para que funcione, para que sirva de alguna manera a las personas que están padeciendo estas enfermedades y que tienen ya de por sí sus desafíos importantes en su vida diaria, en su salud? Lo primero, una ley tiene que llevar un presupuesto. Podemos crear las mejores leyes del mundo, lo mejor del mundo, pero si no tienen Claro, presupuesto, será un papel más. Entonces nosotros estamos trabajando en apoyar al gobierno, darle los caminos para que obtenga los recursos para esta ley, como lo tiene Cáncer, ¿no? Con la transacción bancaria, podemos ver de alguna manera para lograr ese aspecto. Con presupuesto que sabemos que no va a alcanzar para todos, pero esto debe manejarlo, debe ser un grupo que esté la sociedad civil, que estén algunas entidades para que manejen estos recursos, este fondo solidario que se claro. llama en otros países, porque si lo apegamos al presupuesto general del Estado, sabemos que el presupuesto general del Estado se le destina a salud, pongo una cifra de 100 millones, pero en esos 100 millones tiene que ser para todo lo que significa, para todo el ecosistema de salud. Nosotros creemos que hay una ley que sea justamente para eso, para enfermedades raras, porque son enfermedades de alto costo. El 5% de estos pacientes que son proclives a un tratamiento necesitan estos medicamentos. Necesitamos el 95, ese otro 95% que sea tratado por especialistas, que haya el tamizaje neonatal sea Claro. ampliado como tal, de 4 a mínimo unas 15, 30 patologías, y que hagan estudios genéticos aquí en el Ecuador, como MLPA, secuenciación genética, esos estudios que llevan a tener un diagnóstico preciso del paciente. Claro, eso serviría mucho para un diagnóstico temprano. ¿Y esto cómo ayuda, Félix, un diagnóstico temprano, por ejemplo, desde que son bebitos y se conocería ya que tendrían algún tipo de enfermedad? Ayuda mucho porque el niño podría ser tratado desde muy pequeño para que no haya secuelas a largo plazo. Podría ser con el equipo multidisciplinario de médicos, tratarlo, porque después llegamos a las secuelas y ahí es donde se produce esta catástrofe, tanto de la familia como del hogar en muchos sentidos. El gasto de bolsillo que se le llama, ¿no? A veces las familias lo poco que tienen lo gastan y Claro. es terrible este cuadro donde hay pobreza y hay una enfermedad rara, es terrible. Entonces nos ayudaría hartísimo, porque detectamos la patología, la enfermedad y podemos tratarlo con médicos especialistas. ¿Qué tal si este paciente puede viajar a otro país, puede Claro. tener una mejor calidad de vida? Porque lo que se busca es calidad de vida. Ninguna enfermedad rara en sí tiene cura, pero sí hay tratamientos para una mejor calidad de vida y para que las enfermedades vayan más lentamente.
Eso sería importante, bueno, tanto por hacer, por las personas que sufren este tipo de enfermedades raras, que también generan una discapacidad. Y bueno, enhorabuena por este proyecto de ley que fue aprobado y que estaremos viendo cómo sale con el veto presidencial o no, y ya cuando se publique en el registro oficial. Pero claro, como dice Félix, este es un primer pasito muy pequeñito porque las demandas de estos colectivos son mucho más grandes, las necesidades que tienen. Y claro, el Estado no les ha dado respuesta, así que, Félix, ¿algún mensaje final para nuestros amigos oyentes y para quienes quizás hay algún oído en Carondelet que los pueda escuchar? Es importante también hablar del cuadro nacional básico de medicamentos. Eso es importante porque si tenemos medicamentos, hay tratamientos, y aquí hablamos de todas los pacientes, quién es Claro. paciente, ¿no? Siempre hablamos del cuadro básico. Cada 2 años debería actualizarse. No se ha cumplido como ¿Hace tal. cuánto no se ha actualizado este Ya cuadro vamos para básico? 3 años, ¿no? El señor ministro Naranjo, antes de salir, dijo que él iba a actualizarlo, pero lamentablemente salió. Ujú. Ahora el señor ministro, el nuevo, dice que hay que esperar, que no se sabe. Entonces, al hablar de un cuadro básico de medicamentos, también hablamos de cosas como una aspirina, como una gasa. ¿Y dónde están los medicamentos de alto costo para los tratamientos? Tenemos que Claro, hablar de ello también. Tenemos que, este cuadro es importantísimo. Es importante porque de ahí parte los tratamientos por para todos supuesto. los pacientes en todo sentido. Entonces, eso es importante. Hacemos un llamado al gobierno nacional a que nos escuche, a que nos reciba. Nosotros conocemos dónde están los pacientes, cuál es la necesidad del paciente. Por eso nos organizamos para saber cuántas personas conviven con enfermedades raras, catastróficas. Nosotros como organizaciones tenemos detectado las Claro. patologías que manejamos. Entonces hacemos un llamado al gobierno nacional que nos reciba y que escuche también nuestra propuesta, porque nosotros venimos ahora a proponer, no solo a exigir ni a pedir, sino también a proponer y ayudar a que este ecosistema de salud funcione. Y eso es muy importante para que las cosas funcionen, pues hay que escuchar justamente a la gente, a los colectivos, a quienes están viviendo este tipo de situaciones. Yo le quiero agradecer a Félix Galarza, presidente de la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras, la FERPO, por estar aquí con nosotros en la cabina de Radio Sucesos comentándonos sus demandas y también su visión respecto a esta ley que ha sido aprobada para garantizar los derechos laborales de personas con discapacidad y enfermedades raras. Sin duda mucho por hacer, pero es un paso pequeño. Gracias, Félix, por acompañarnos. Muchas gracias a usted, gracias por el espacio de entrevista.